más aún, tocar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, tocar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas noches. Vamos a reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre, Dios del cielo omnipotente. Te adoramos, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Solo tú eres santo, en la gloria de Dios Padre. Solo tú, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios del universo, te adoramos como Señor. Dios cercano a nosotros, nos gozamos de llamarte Padre. Desde la incertidumbre del mundo dirigimos nuestra mirada a tu alianza. Danos unidad en la paz, seguridad en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios.
mar surcaban con sus naves, con las aguas inmensas negociando. El poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado las olas se encrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro y Él los libró de sus congojas. Cambió a tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron a ver el mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba.
Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y al mar y dijo: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Hagamos primero una reflexión corta sobre estas lecturas y enseguida paso a hablarles de todo lo que va a pasar en esta semana aquí en la parroquia. ¿Cuál es el cuadro que nos pinta a nosotros el Evangelio? Es muy sencillo. Están en una barca, hay una gran tempestad, los discípulos se ponen nerviosos, creen que van a morir ahogados, empiezan a gritar y, muertos de miedo, despiertan a Jesús, que estaba durmiendo allá tranquilamente en la punta de la barca, y le dices: que no te importa que nos hundamos. Esa es la actitud humana. Esa es la actitud del hombre cuando está en un problema y no piensa sino en su problema, y el problema lo está ahogando. ¿Y qué es lo que hace generalmente? Le echa la culpa a Dios. Y entonces, ¿qué dice? ¿Dónde estás? ¿No que tú puedes hacer todo? Exactamente lo mismo que los discípulos. ¿No te importa que nos muramos aquí, que nos ahoguemos? Primero, esa es la actitud humana. ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Es que aún no tienen fe? Miren, en la actitud humana, ¿qué es lo que hay en el fondo, en el fondo? Y tampoco sin ir muy al fondo, ¿qué es lo que encontramos? Ausencia de Dios. Y por eso entonces la protesta. Y por eso entonces no hay reacción. Y entonces el ser humano sigue diciendo: pero tú puedes hacer todo, ¿por qué no haces esto? Dios es injusto. Es la conclusión que generalmente saca el ser humano. ¿Qué sucede con los apóstoles? Se desesperan y no se dan cuenta que Jesús está ahí presente con ellos. En el desespero no pueden aceptar que hay un Dios. En el pánico que tienen no pueden aceptar que el Jesús que está ahí es el que está ahí, es el que los va a salvar. No. Piensan simplemente que se van a hundir y listo. Lo más seguro, pues no sabían nadar, aunque fueran pescadores. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Es que aún no tienen fe. Es que aún no tienen fe incluye una cantidad de cosas. Es que todavía no reconocen que hay un Dios que puede más que ustedes. Es que todavía no se dan cuenta que ustedes no son los creadores del universo y siguen protestando. ¿Cuál es la primera lectura del día de hoy? La del libro de Job. Después de que Job ha protestado, quitando los 2 primeros capítulos del libro,
después de que Job ha protestado 36 capítulos contra Dios, Dios le habla y le dice, ¿quién creó el mundo? ¿Tú o yo? A ver, pongámonos al mismo nivel, a ver si se puede. ¿Fuiste tú el que le puso el tate quieto a las olas del mar? La conclusión que saca Job, dos capítulos después, es esta. Abrí la boca una vez, no la voy a abrir 2 veces. Porque ya metí la pata y me fui hasta aquí. Y no voy a volver a hacer ese error. ¿Qué pasa con los apóstoles? Le empiezan a gritar y entonces Jesús les dice, no tienen fe. Cuando los apóstoles caen en la cuenta de qué es lo que están haciendo, entonces se hacen la pregunta que se tenían que haber hecho desde el principio. ¿Quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Dan un paso adelante. Dan un paso a reconocer la presencia de Jesús y el poder de Jesús. ¿Cuántas veces en la vida nuestra no tenemos a Jesús a nuestro lado y no pasamos por encima de Jesús únicamente para seguir protestando con lo que nosotros queremos protestar? Y nos perdemos la presencia de Jesús por estar pensando únicamente en nosotros mismos. Y entonces nuestra vida deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque el Dios en quien yo se supone que debo creer es un injusto porque no está en ninguna parte. Ahí está al lado suyo, está dormido sobre un cojín. Aprenda a reconocer al Señor en su vida, de tal manera que no empiece a protestar como cualquier muchachito malcriado cuando no suceden las cosas como usted quiere. Esta es la enseñanza de la lectura del día de hoy para nosotros. Vamos ahora a hablar de lo que va a pasar en esta semana. Lo que va a pasar en esta semana es que la iglesia va a quedar abierta ya como estaba antes de la pandemia. Va a haber unas ciertas restricciones, pues porque todavía estamos con el virus por ahí volteando. Primero que todo, quienes estén vacunados no tienen necesidad de usar máscara. Quienes no estén vacunados, sí. No vamos a estar controlando quién está vacunado y quién no está vacunado, no. Es una llamada a la honestidad, es una llamada a la responsabilidad de la persona con respecto a los demás. Tampoco va a haber distanciación social. Tampoco va a haber necesidad de hacer reservación para la misa aquí en la iglesia. La iglesia va a estar abierta otra vez a todo mundo. Para el saludo de la paz, organícense como mejor puedan. Si se quieren dar la mano, dense la mano. Si se quieren mirar, pues mírense únicamente, píquense el ojo, lo que sea. Entre familiares, dense un abrazo. En fin, se deja a la prudencia de cada uno. O como hacen por ahí, que yo odio eso. La paz sea contigo. Yo odio esa cosa. Denle la mano de una vez y se acabó la carajada. Tan contacto es esto como la mano. Entonces, fíjense a ver cómo manejará cada uno la cuestión. Mañana vamos a tener las últimas misas afuera. Del próximo sábado en adelante, todas las misas van a ser en la iglesia, las misas de domingo.
Y comenzando por este lunes, la misa diaria va a ser en la iglesia, también abierta a todo el mundo, sin restricción de ninguna clase. Antes de la pandemia había 2 misas en día de semana, cada día. Ahora vamos a comenzar únicamente con una misa a las 9 de la mañana. Inmediatamente después de la misa, los lunes, miércoles y viernes, tenemos la exposición con el Santísimo hasta mediodía. Los días que haya funeral, no tenemos exposición con el Santísimo. Martes y jueves siguen como ha sido durante la pandemia, la exposición a las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. La misa de domingo entonces, para recordarles los horarios. A las 5 de la tarde el sábado en inglés y a las 7 de la noche en español. Sábado por la tarde. Los domingos a las 7 de la mañana, a las 8:45 y a las 10:45 en inglés. A las 12:30 en español. Y luego a las 6 de la tarde otra vez en inglés. Vamos a volver a la normalidad. Tratemos de vivir en la normalidad. Manejémonos como gente civilizada. Lo que quiero decir con eso es, caigamos en la cuenta de que después de esta pandemia se espera que hayamos crecido un poco más humanamente y que seamos más conscientes de la responsabilidad que tenemos dentro de la comunidad con respecto a nuestros hermanos y hermanas. Pongamos eso en práctica. Ya no vamos a tener las restricciones de esto, de lo otro. No, depende de cada uno de nosotros. Pero hagamos las cosas de la manera más seria posible y sobre todo de la manera más alegre posible, porque es maravilloso volver a la normalidad. La reacción mía, ¿cuándo fue? El viernes, cuando celebré la misa a las 6:30 de la mañana fue esta: me encanta volver a verles la cara. En la medida en que podamos tener la comunicación completa, la tendremos. En la medida en que tengamos que tener restricciones, las vamos a tener. Pero con mucha libertad y sin estar tensionados con una cantidad de cosas y sin estar protestando que porque esto, que porque lo otro, no. Es por el bien de toda la comunidad. Recordemos que el virus no se ha acabado. Hemos llegado a esto porque ya hay mucha gente que tiene la vacuna. Entonces, trabajemos con esto. Y quienes no se hayan vacunado, por favor, busquen la forma de vacunarse. Ahora ya hay vacuna en toda parte. Cuando me tocó vacunarme a mí, tuve que pedir cita porque por allá alguien me logró meter en una fila de esas de vacunación. Porque en ese momento todavía no estaba para la edad mía. Los viejitos todavía no teníamos los privilegios de vacuna. Ahora la vacuna está en toda parte, no es sino llamar a una farmacia, pedir una cita y listo. Entonces, por favor, pongamos eso en práctica. Vamos a hacer nuestra oración común. Al Señor que domina todas las tormentas de la vida, le presentamos nuestras peticiones. Ayuda a tu Iglesia en sus esfuerzos
por reconciliar a los pecadores y abrir los corazones al don de tu misericordia. Roguemos al Señor. Ayuda a los que sufren la violencia y la guerra. Roguemos al Señor. Ayuda a los pescadores, a los marineros y a los trabajadores de las plataformas marítimas que se alejan de sus casas por largos periodos de tiempo. Roguemos al Señor. Ayuda a los que tienen débil su fe y a los que te rechazan. Roguemos al Señor. Ayuda a los enfermos y a los que sufren diálisis dolorosas. Roguemos al Señor. Ayuda a los moribundos y a los que han muerto, especialmente John Pablo de Melo, Manuel Jorge Ferreira y Nevia Ávila, para que sus almas vayan al encuentro de la vida eterna. Roguemos al Señor. Por las necesidades de esta comunidad, para que el Señor nos conceda lo que necesitamos, roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Dios siempre presente en nuestros tiempos de penuria, aumentanos la fe. Concédenos que miremos siempre a tu Hijo, guiando el bote en medio de la tormenta, para que jamás desconfiemos de tu misericordia. Renuévanos con tu perdón y danos vida nueva en el Espíritu. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Señor, recibe nuestra ofrenda, que este sacrificio de alabanza nos purifique y nos dé la necesaria prontitud para servirte. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Los cielos
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Movidos por el Espíritu Santo, repitamos ahora la oración que nos dejó el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder en servir, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder en servir, porque Dios es amor. Oremos. Padre, nos das el cuerpo y la sangre de tu Hijo para renovar tu vida en nosotros. En tu amor, danos la seguridad de la salvación y llévanos a la vida eterna que celebramos en la Eucaristía. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Que tengan feliz noche.